¿Qué tal, mis hermanos? Pues los saludo en este primer domingo de Cuaresma. Ya estamos iniciando formalmente, ya iniciamos el miércoles de ceniza de la Cuaresma, pero hoy domingo inicia la primera semana completa de Cuaresma. Y pues bueno, cada año el tema son las tentaciones. No importa cuál ciclo, si es ciclo A, ciclo B o ciclo C, el tema son las tentaciones, pero de acuerdo al ciclo, pues es el evangelio que leemos, el evangelista que leemos. En este caso es Lucas, en el siguiente será Mateo y en el siguiente será Marcos, pero siempre es el tema de las tentaciones. Las lecturas y todas las lecturas tienen algo que ver con ese tema. La primera lectura es del Deuteronomio capítulo 26 versículos del 4 al 10. La segunda es de la carta de San Pablo a los Romanos capítulo 10 versículos del 8 al 13 y el Evangelio de Lucas capítulo 4 versículos del 1 al 13. Espero que estén bien de salud. Mi oración con ustedes, las personas que han estado enfermos o que tienen un familiar enfermo y me han pedido oración. Yo en el rosario, en las misas que veo a través de internet, en las misas que asisto el fin de semana o en la celebración del miércoles, procuro tener presentes las intenciones de todos ustedes, pero especialmente aquellos que me piden por una intención particular. Y pues bueno, entremos en materia porque está muy denso, muy hermoso todo el mensaje que alimenta nuestro ser en esta cuaresma. Como les decía, el Evangelio tiene que ver con las tentaciones. Y las tentaciones en el que el diablo no deja ni incluso ni a Jesús. El diablo está constantemente buscando tentarnos a nosotros, pero vemos cómo al mismo Jesús lo tienta en el desierto. El objetivo del diablo al tentar a Jesús es romper la relación entre Jesús y su Padre, entre Jesús y Dios. Por lo tanto, el objetivo del diablo en la tentación a nosotros es romper nuestra unión con Jesús, nuestra unión con Dios. Y siempre está buscando, dice la palabra que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, pero aprovecha momentos específicos donde cree que estamos frágiles para atacarnos. Por eso aquí, cuando Jesús ya tiene 40 días y 40 noches sin comer, es cuando el diablo lo ataca. Y fíjense qué curioso es en el desierto. Las tentaciones en sí no son buenas ni malas, depende. Nuestra fragilidad nos hace a veces que esas tentaciones se nos hagan presentes. Pero fíjense cómo Juan el Bautista vivía en el desierto y en el desierto tiene el encuentro con Dios. Dios le habla y Juan el Bautista del desierto sale hacia el Jordán para llevar a cabo los bautizos. Jesús es al revés. Jesús primero va al Jordán a ser bautizado por Juan y después se va al desierto. Y si bien Juan en el desierto tuvo ese encuentro con Dios, Jesús en el desierto tiene ese encuentro con el diablo. Fíjense cómo una misma situación, y eso es lo mismo que pasa con nosotros en nuestras tentaciones, en nuestras fragilidades, como lo vamos a ver. Cuando estás pasando una situación difícil, o puedes tener un encuentro con Dios en el cual sientes su presencia y su fortaleza, o puedes tener un encuentro con el diablo en el cual te hace que te quejes, que reclames y hasta que le reclames al Señor. Entonces, en el desierto puedes experimentar la fuerza de Dios o puedes experimentar la presencia del mal. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? La fe. La fe que tú tienes en que realmente Jesús no te abandona. La fe que tú tienes en el que Él dio la vida por ti porque te ama y por eso va a estar siempre al pendiente de ti. Entonces, un objetivo en esta cuaresma para nosotros debe de ser fortalecer nuestra fe. ¿Y cómo fortalecemos nuestra fe? Bueno, desde la primera lectura ya nos habla el libro del Deuteronomio. Una manera que nos enseña de fortalecer la fe es recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Fíjense lo que dice aquí. Dice, los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra humillación, nuestros trabajos y nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa y brazo protector. Con un terror muy grande entre señales y portentos nos trajo a este país y nos dio esta tierra que emana leche y miel. Por eso ahora yo traigo aquí las primicias de la tierra que tú, Señor, me has dado. El recordar lo que el Señor ha hecho en tu vida, el recordar cuántas veces te ha levantado, el recordar cuántas veces ha estado presente en tus desgracias y no te ha dejado flaquear,
eso fortalece tu fe. Y también el ser agradecidos. Por eso dice, ahora yo traigo las primicias de la tierra que tú, Señor, me has dado. El ser agradecidos con Dios es algo que nos hace mucha falta el día de hoy y que ya desde entonces sucedía. Nosotros cuando vamos a misa, a veces vamos solamente por cumplir un precepto, estamos ahí esperamos que ya se acabe la misa para poder irnos, y cuando la homilía se alarga un poquito, la gente ya empieza a moverse, como que ya se desespera. No somos agradecidos con Dios para regalarle nuestro tiempo. Miren, un ejemplo también es el diezmo, dicho sea entre paréntesis. El diezmo es una vez al año, y en lugar de verlo como lo vemos muchas veces como una carga, de que, ay, otra vez el diezmo, ay, y buscamos, al verlo como una carga, buscamos la manera de no hacerlo y de justificarnos. Pero si hacemos lo que hacía el pueblo de Israel, si al final de año hacemos un recuento de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida, y entonces decimos, veo el diezmo como una manera de agradecerle al Señor todo eso que ha hecho durante todo un año. Y sobre todo pensando que si el año tuvo 365 días en los que yo estuve percibiendo un ingreso, y el Señor solamente me pide un día. Y no es para el Señor. Muchas veces, que no es el tema ahorita, pero muchas veces la gente critica qué hace la iglesia con el diezmo. Pero de veras, sería bueno que investigáramos la realidad de lo que hay, los enfermitos, de los sacerdotes enfermos que están en la casa sacerdotal, de los que no están enfermos, pero ya están ancianitos y ya no pueden ejercer y están en la casa sacerdotal, de dónde se mantienen, de dónde se les da la comida, de dónde se les paga el seguro médico. Las iglesias pequeñas que no tienen los suficientes ingresos, o los pueblos donde se necesita una iglesia, de dónde sale el dinero para poder erigir la iglesia. En fin, aquí el tema es, nuestra fe se fortalece también cuando somos agradecidos con Dios, porque Dios no se deja ganar en generosidad y siempre nos responde con más bendiciones. En la segunda lectura también San Pablo, en la carta a los romanos, nos dice cómo fortalecer nuestra fe. Y incluso esa manera nos lleva a la salvación. Dice, la escritura afirma, muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón se encuentra la salvación. Fíjese, en tu boca y en tu corazón. Y luego lo explica un poco más. Dice, basta que uno declare con su boca que Jesús es el Señor, y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. O sea que es expresar tu fe. Tu fe se fortalece cuando no te avergüenzas de ella, cuando tú dices, soy católico, yo creo en María Santísima, yo creo que el Señor Jesús nos salvó y dio la vida por nosotros, yo creo en el sacerdocio, por eso me confieso, yo creo en los sacramentos. Esa expresión de tu fe también debe llevarse a la vida diaria. La liturgia debe expresarse en tu vida diaria, aplicando en tu casa el amor, la misericordia, el buscar la paz. Cuando tú empiezas a hacer cosas que te alejan de Dios, entonces eso no va a fortalecer su fe. Al contrario, te va a estar alejando de Dios. Vas a estar cayendo en esas tentaciones que el diablo a veces te pone. Y entonces, y si tú dices, es que yo no sé hablar y me da pena, bueno, esa es la situación, que no te dé pena que la gente vea. O sea, traer una cruz, tampoco es necesario que la traigas. Mira, yo esta cruz me la pongo cuando voy a la misa, cuando voy al templo, cuando voy a algo que tenga que ver, y me la pongo en los momentos que estoy haciendo la predicación con ustedes, porque Cristo, aunque la cruz la tengo también acá, esta cruz me acompaña en esos momentos, pero acá abajo traigo otra cruz que me acompaña siempre, pero esa no la traigo siempre a la vista, no porque me dé vergüenza. Yo quiero de otra manera. Miren, les voy a poner ejemplos muy sencillos. Cuando tú comas, y sobre todo cuando lo hagas en un restaurante, cuando estás en un lugar público, dale gracias a Dios por esos alimentos, que no te dé vergüenza. Ahora, es que yo no sé cómo hacerlo. Simplemente haz la señal de la cruz y di gracias, Señor, por estos alimentos que vamos a comer. Con eso es suficiente. Y que si la gente te ve, no lo haces tampoco, miren, voy a dar gracias. No, no por lucimiento, es simplemente que no te dé vergüenza. Cuando pasas enfrente de una iglesia y tú dices, aquí en este templo está en un sagrario en el que está Jesús sacramentado. Entonces, cada que pase por una iglesia, lo voy a saludar con la señal de la cruz. Cuando te bautizan, lo primero que hacen en la puerta del templo, antes de entrar al rito, te marcan con la señal de la cruz en la frente, porque es la señal del cristiano. Entonces, no te dé vergüenza pasar frente a un templo. Yo veo mucha gente que lo hace, no solamente cuando van en un camión, cuando van a pie,
cuando estoy en la parroquia y estoy en la misa enfrente, en el altar, y veo que gente pasa por la calle y se persina y los señores se quitan el sombrero, me da mucho gusto porque son personas que no les da vergüenza que vean que son católicos. Y repito, no con ostentación, sino con esa intención, que no te dé vergüenza. Igual ya Santiago nos lo decía hace unas semanas, cuando hagas planes, no te dé vergüenza decirle a la gente si Dios quiere. Oye, nos vemos mañana, diácono, si Dios quiere, ahí estaremos. Siempre tener a Dios presente, esa es una manera también de fortalecer tu fe, tener al Señor presente en tus planes, en todas las situaciones. Y Lucas en el Evangelio, a pesar de que el tema son las tentaciones, bueno, y San Pablo 2 veces se apoya en las escrituras. Eso ya desde ahí nos empieza a decir que una manera de fortalecer nuestra fe es leer la escritura. Y en el Evangelio Lucas también las tentaciones, las 3 tentaciones, Jesús se enfrenta a ellas poniendo las escrituras enfrente. Y también un aliado para nosotros para fortalecer la fe, aquí Lucas lo introduce, es el Espíritu Santo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y condecido por el mismo Espíritu se internó en el desierto donde permaneció 40 días y fue tentado por el demonio, dice la Escritura. Y si vemos las 3 tentaciones, en la primera tentación el diablo se apoya en lo material, aquí representado por el pan. Pero en la expresión no solo de pan vive el hombre, te está hablando que no solamente las cosas materiales son importantes. En una comunidad capitalista se enfatiza mucho el tener y se enfatiza más que el ser. Y la gente busca más el tener cosas, el tener posesiones, el tener títulos, el tener conocimientos, pero descuida el ser, el ser espíritu, el ser persona. Y el Señor en esta primera tentación responde diciendo, no solo de pan vive el hombre. ¿Cuántas veces no hemos puesto ejemplos de personas famosas que tienen mucho dinero y sin embargo se suicidan, o viven en las drogas, o viven deprimidos, porque eso no les llena su corazón? Hoy esa es la primera lección en esta primera tentación. No solo de pan vive el hombre, fortalece más tu ser que fortalecer más tu tener. La segunda tentación, el diablo utiliza la fama. La fama, porque le dice el Señor, le dice el diablo, lo lleva a un monte elevado y le dice, a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos y yo se los doy a quien quiero. Miren, desde ahí, pues, por eso el diablo se le conoce como el príncipe de la mentira y Jesús lo conoce. Jesús sabe que su padre no le va a entregar los reinos al diablo, por supuesto que es una gran mentira. Por eso cuando le dice, todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras, Jesús le dice, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. O sea, la fama, el poder, y lamentablemente a veces eso también lo buscamos en la iglesia. A veces sentimos que porque yo estoy cerca del Padre, que porque yo soy diácono, que porque yo soy sacerdote, yo soy ministro, soy más que los colectores porque yo estoy en la liturgia. El poder tiene una responsabilidad y lamentablemente volvemos a lo mismo en una sociedad capitalista que nos aterriza más en la tierra, el poder lo usamos más para tener influencia sobre los demás gentes, para poder tener beneficios personales y no para poder tener el servicio a los demás. La tercera tentación nos invita a poner a prueba al Señor, a tentar al Señor. Y es algo que nosotros hacemos muchas veces. Fíjense, bueno, aquí en el Evangelio, y también vemos cómo el diablo conoce las Escrituras. El diablo se apoya en el Salmo 91. Le dice, arrójate porque está escrito. Los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte, de sostenerte en tus manos para que nada te pase. Pero Jesús le responde con Deuteronomio 6:16, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y a veces nosotros tentamos a Dios porque yo sé que el Señor me protege. Yo llevé a bendecir mi carro cuando lo compré y eso es señal de que Dios está conmigo, pero no por eso voy a manejar imprudentemente. Yo sé que el Señor me protege durante el día, pero no por eso voy a atravesar la calle como loco sin fijarme si vienen o no carros.
En esta pandemia lo hemos visto muchas veces. Gente que dice, yo no me pongo el cubrebocas y yo no me vacuno porque creo en Dios. Tengo fe en el que Él me protege. Pues sí, mi hermano, Él te protege, pero tú tienes que poner de tu parte. Él no te protege en el sentido de que te traiga nomás aquí para que no te pase nada. Estás en un mundo en el que tú tomas decisiones y tienes que enfrentar las consecuencias de esas decisiones. Entonces, esta tentación es muy actual. Nosotros lo tentamos muchas veces. ¿Por qué, Señor, si dices que me amas, está mi papá enfermo? ¿Por qué, Señor, si dices que me amas, no puedo encontrar trabajo? ¿Por qué, Señor? Y estamos recriminando y recriminando. Por eso decíamos que el diablo siempre va a buscar un momento frágil en donde atacarte. Y fíjense cómo hasta en las cosas, ¿cuántas personas no han cambiado de religión? Porque en el momento que están pasando por un momento difícil, un pastor va y lo cobija y lo trae y cuando acuerda ya lo mareó. Entonces, eso es un ejemplo no tan grave, porque lo grave es cuando esta tentación te lleva, en lugar de acercarte a Dios, a alejarte de Él y puedes perder la salvación. Recuerda, vamos a ver en unos días más el tema de Mateo del juicio final. Entonces ya, perdón que nos alargamos un poquito, pero hay más todavía que podríamos meditar. Esta es muy sustanciosa y esto tenemos que fortalecernos en esta cuaresma porque el diablo va a seguir buscando momentos. Dice al final, concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora. Y en otras traducciones dice, hasta esperar el momento oportuno. O sea, el diablo siempre va a estar esperando el momento oportuno para tentarte, para hacerte caer. Miren, a Jesús, cuando después de la multiplicación de los panes, vuelve a tentarlo con el reinado, porque la gente lo quiere llevar como rey, y él no cae en la tentación y va y se esconde. Hasta en la cruz. La misma gente vuelve a tentarlo, se dejan mover por el diablo y vuelven a tentarlo, incluso con las mismas palabras que usaba el diablo. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Aquí la gente en la cruz le dice, si eres hijo de Dios, sálvate y sálvate a nosotros. Si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Pero Jesús no cae en la tentación, porque sabe que está ahí en la cruz para un objetivo, que es para salvarte y para salvarme. Sabe que está ahí en la cruz porque te ama y porque me ama. Entonces, mi hermano, las tentaciones no son buenas ni malas, depende de tu reacción. Si eres como Adán y Eva, vas a caer en la tentación por tu fragilidad y tu falta de fe en Dios. Pero si eres como Job, vas a resistir esa tentación y vas a fortalecer más tu relación con Dios. Que tengas un día lleno del amor de Dios y recuerda, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, te deseo todo bien en el Señor.